¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos con la noticia del día desde donde se la vea. ¿Cómo puede usted interactuar con nosotros? ¿Cómo puede ser parte de Aquí en Vivo? Porque tenemos diferentes preguntas en las que ustedes pueden participar. Muchos nos escriben preguntando, ¿cómo puedo votar en las encuestas? Es facilísimo y acá te explico cómo interactuar en nuestra transmisión. Primero, entra a Facebook, busca nuestra página Aquí en Vivo e ingresa a nuestra transmisión. Podrás reconocer por el borde rojo que tiene nuestro perfil o por el botón de like que aparece. Una vez dentro, puedes votar por reacciones. Solo elige los emojis que aparecen en la pantalla según tu opción favorita y tu voto contará al instante. Pero también tenemos encuestas por comentarios. Esto funciona tanto en Facebook como en YouTube. Solo escribe la palabra exacta que aparece en la pantalla, tal cual, sin cambiar nada, y así nuestro sistema te reconocerá. Y listo, tu opinión se contabilizará y la mostraremos en nuestra pantalla. Te esperamos todas las noches desde las 22:30 en nuestra transmisión de Aquí en Vivo. Ahora que ya saben todos los detalles para participar, le mostramos nuestra pregunta que tiene que ver, por supuesto, con la captura de Sebastián Marcet. ¿Qué es lo más importante que debería investigarse tras la captura de Sebastián Marcet? Opción A, ¿quiénes lo protegían? Opción B, ¿cómo operaba su red? Opción C, sus vínculos internacionales. Y la opción D, sus contactos políticos. Estamos esperando su participación y los porcentajes se van a ir actualizando en tiempo real. Si le quedó alguna duda de cómo puede ingresar a nuestras plataformas y ser parte precisamente de nuestra pregunta, se lo mostramos nuevamente. Muchos nos escriben preguntando, ¿cómo puedo votar en las encuestas? Es facilísimo y acá te explico cómo interactuar en nuestra transmisión. Primero, entra a Facebook, busca nuestra página Aquí en Vivo e ingresa a nuestra transmisión. Podrás reconocer por el borde rojo que tiene nuestro perfil o por el botón de like que aparece. Una vez dentro, puedes votar por reacciones. Solo elige los emojis que aparecen en la pantalla según tu opción favorita y tu voto contará al instante. Pero también tenemos encuestas por comentarios. Esto funciona tanto en Facebook como en YouTube. Solo escribe la palabra exacta que aparece en la pantalla, tal cual, sin cambiar nada, y así nuestro sistema te reconocerá. Y listo, tu opinión se contabilizará y la mostraremos en nuestra pantalla. Te esperamos todas las noches desde las 22:30 en nuestra transmisión de Aquí en Vivo. Bien, lo decíamos, de alguna manera hemos estado constantemente informando sobre los operativos que se han desarrollado y que han continuado en allanamientos en diferentes domicilios en la capital cruceña. En primera instancia y desde muy temprano, el ministro Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno de nuestro país, se reportaba sobre estos primeros dos operativos en dos inmuebles, Gerardo, dos domicilios. Uno, donde aparentemente se encontraba el supuesto cuerpo de seguridad que tenía Sebastián Marcet, y el segundo, una vivienda de lujo con más de 7 habitaciones, etcétera, 2 cocinas, en fin, que incluso tenía llamativamente un letrero de se alquila con algún número de referencia, en donde lo habrían encontrado descansando. Y un cuarto de seguridad, incluso donde se dice que habría intentado refugiarse Sebastián Marcet. No hay bajas, no hay personas heridas de ninguno de los bandos y no se hizo ni un solo disparo, entre algunos de los datos que daba el ministro de Gobierno. Vamos a conversar con alguien, Luciana, que ha seguido de cerca precisamente todo lo que significan los casos por los que se investiga a Sebastián Marcet. Ella es paraguaya, ha sido ministra precisamente de Justicia de ese país y la tenemos en contacto. Sí, conversamos con ella para poder arrancar esta noche, escuchar sus versiones, porque ella ha seguido muy de cerca estas investigaciones. Cecilia Pérez, exministra de Justicia, tiene la gentileza de atendernos. Buenas noches. Buenas noches a todos los bolivianos aquí desde Asunción del Paraguay. Por favor, la consulta inicial, ¿qué saben en su país y cuáles son las últimas informaciones que se tiene sobre Sebastián Marcet? Usted ha seguido muy de cerca, incluso en algunas declaraciones mencionaba o reprochaba la posible influencia que tenía este narcotraficante en las decisiones institucionales de su país. Bueno, nosotros tenemos un esquema que a partir del operativo Ultranza, que tengo que señalar que nunca más, luego de ese operativo que se inició el 22 de febrero del 2022, en Paraguay se hizo algo parecido. O sea, el operativo Ultranza, nosotros sabemos que es un operativo que tenía varias fases. Se deflagró ese 22 de febrero y tuvo repercusiones muy fuertes, inclusive tuvo renuncias y prisión de parlamentarios. En ese momento un diputado que sigue preso hasta hoy por narcotráfico. Un senador que hoy está condenado y que su condena está apelada, pero que acaba de pedir permiso
al Senado por su vinculación con la estructura de Sebastián Marcet por lavado de dinero y asociación criminal. Entonces tenemos fuertes repercusiones en el ámbito político. Podemos hablar de narcopolítica porque teníamos a parlamentarios votando desde el Congreso, e inclusive hay audios en los cuales se escucha a otros parlamentarios discutir en el fondo mientras este parlamentario hacía negociaciones de cargas desde el propio Congreso Nacional. O sea, a ultranza afectó considerablemente el funcionamiento político en el gobierno anterior. Y también tenemos que al senador actual, al que fue condenado hace poco y que está apelada su condena, el propio presidente de la República lo ha defendido públicamente, inclusive a nivel internacional, no solamente a nivel nacional. Hoy tenemos un pedido de permiso de ese senador que está cuestionado constitucionalmente para evitar que él renuncie y pierda su papel o su condición de senador como consecuencia de este proceso. Y también tuvimos récord en montos. Ahora mismo no tengo en mente cuántos son los bienes que a partir del operativo Ultranza fueron incautados, bienes provenientes del crimen organizado. Entonces tenemos un operativo histórico cuyo uno de los principales líderes era Sebastián Marcet aquí en Paraguay. Exministra Pérez, permítanos por favor que el equipo de Aquí en Vivo está listo para realizarle diferentes consultas. Saludamos a Tufi Are desde Santa Cruz. Adelante, Tufi. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, señora ministra. Ministra, ¿hubo alguna coordinación puntual con el gobierno boliviano o con los ministerios respectivos para este operativo? Realmente no, porque dicho por el propio ministro del Interior, que el mérito era absolutamente completo de la policía boliviana. Felicitaban la acción de la policía boliviana, pero le daban todo el crédito y toda la victoria a la policía boliviana, lo cual nos lleva a pensar que no fue a partir de información de inteligencia o comunicación con autoridades paraguayas. Si bien hay algunas investigaciones muy fuertes que han sido publicadas en estos días, donde se hablaba de que la mano derecha de Sebastián Marcet, que está preso aquí en Paraguay, a partir del operativo Ultranza, fue descubierto y procesado en otros casos por narcotráfico, por tráfico de armas y de drogas, precisamente que continuaban operando desde las cárceles acá en Paraguay. Entonces, sí, de eso se habló, pero eso se habló en los medios, no como una operación conjunta a partir de la cual se pudo haber detenido a Sebastián Marcet. Cecilia, usted manifestaba en algunas declaraciones tras conocerse de la aprehensión de Sebastián Marcet que hay que estar atentos y no hay que menospreciar aquellas amenazas que puedan surgir de parte de la gente vinculada a Sebastián Marcet. Y es que usted, cuando ejercía como ministra también, ha sido víctima de amenazas, han tenido que resguardar su seguridad entre el 2019 y 2022, tomando en cuenta que habían diferentes tipos de amenazas que llegaban precisamente a su despacho. ¿Alguna de estas estaba vinculada a la investigación que se seguía contra Sebastián Marcet? Con relación a mi persona, no, pero sí nosotros tenemos episodios en los cuales hay personas involucradas que terminaron asesinadas y que hasta hoy las investigaciones están abiertas de estos asesinatos y la hipótesis principal es que son represalias tomadas por el grupo de Sebastián Marcet. Por ejemplo, el caso del hoy coronel póstumo Guillermo Moral. Guillermo Moral era el subdirector de la cárcel de Viñascue, que era una cárcel militar, donde inicialmente estuvo Miguel Ángel Ifrán, alias Tío Rico, ¿verdad? Que es de la estructura, uno de los líderes con Marcet de la estructura de Ultranza, y a quien se le había establecido una suerte de incomunicación desde el juzgado de la jueza Rosarito Montanía, y quien habría intentado introducir un celular clandestinamente para
que Tiorrico tenga comunicación. Ese subdirector de la cárcel que recibe el pedido del ingreso irregular del celular hizo la denuncia, se realizó un proceso de investigación, se condenó a otro coronel en servicio activo que estaba haciendo de intermediario y cuya esposa inclusive se involucró en esa pretensión de introducir el celular, y este teniente coronel fue asesinado frente a la Facultad de Derecho luego de ese juicio en el cual condenan no solamente a los militares involucrados, sino al abogado de Tiorrico, quienes habrían intentado introducir ilegalmente el teléfono. Y esto es algo relativamente nuevo, no es algo de hace mucho tiempo, la investigación está abierta. Se hizo el seguimiento de los sicarios y los sicarios fueron encontrados a su vez muertos para no hablar. Entonces tenemos una seguidilla de asesinatos vinculados a estos grupos que nosotros no podemos dejar de señalar. También tenemos amenazas directas realizadas por Sebastián Marcet desde la clandestinidad para el fiscal del caso, para la jueza del caso. El fiscal es Denis Yompac, la jueza es Rosarito Montanía, y recientemente ordenó el traslado de la esposa o de la pareja de Marcet, que también está presa acá en Paraguay, de esta cárcel de Viñascue a una cárcel de máxima seguridad, donde ella amenaza a todo el personal e incluye a todos los intervinientes y les dice que todos van a terminar como Moral. O sea, pone el ejemplo del homicidio de Moral para proferir amenazas y que su marido se iba a vengar de lo que le estaban haciendo a ella. Y eso es de público conocimiento. Hay informes formales realizados sobre esta situación, así como hay otros casos en los cuales se cree que habría habido participación de este grupo en amenazas a autoridades o a otros intervinientes en el proceso. Exministra Pérez, de manera específica, ¿de qué cree que usted que es capaz Sebastián Marcet y su gente tras haber sido capturado? Bueno, en este mismo momento él podría hablar, él podría contar. Creemos sabemos que la justicia norteamericana tiene otros mecanismos que no hay en Paraguay. Por ejemplo, nosotros no tenemos la figura de la delación premiada fuera de la ley de narcotráfico, solamente en la ley de drogas, la que conocemos como la ley antidrogas, es la que tiene una figura de delación premiada, pero no con la amplitud con la cual se negocia, por ejemplo, en Estados Unidos. Y si él habla, hay muchos interesados en que no lo haga porque se verían afectados. Entonces, en esta estructura, él podría hablar y podría poner en riesgo el funcionamiento de la organización. Inclusive yo no temo decir que en el gobierno actual habría muchas personas preocupadas porque él hable y qué podría él decir si hablara. Pero además hay otras circunstancias que hay que tener en cuenta. Esta es una organización muy poderosa, tiene vinculaciones con otras organizaciones, no es ningún secreto de la vinculación de la cual incluso se jactaba el propio Marcet desde la clandestinidad, estar vinculado o estar operando con el primer comando capital, el PCC, que es una organización brasilera de la cual creo que ustedes también tienen amplio conocimiento. Entonces, todo puede suceder en cuanto al reinvento, la reingeniería para que el negocio siga funcionando. Entonces, el riesgo de Sebastián Marcet de que él hable es un riesgo latente que está sobre la posibilidad de que el negocio deje de funcionar. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta, y otro aspecto es, como les digo, la capacidad de reinventarse que tienen los miembros de esta organización y, por supuesto, la capacidad que tienen también de tomar represalias sobre quienes hayan intervenido en su captura o en su delación. Cecilia, ¿qué tendrían que hacer los gobiernos de Paraguay, de Bolivia, también el de Uruguay, en todo caso, inclusive Brasil y Argentina, para que esta estructura no se reinventen ya sin Marcet? Bueno, en primer lugar hay que trabajar con mayor seriedad y responsabilidad en desbaratar totalmente las conexiones que puedan haber tenido con la ultranza. Nosotros tenemos
conocimiento de que Ultranza era en la primera etapa de un operativo de mínimo 4 fases. Hay todavía mucha información por procesar, que no se avanzó en ese procesamiento de la información. Como les vuelvo a decir, aquí no hubo mayores operativos luego de Ultranza. Es importante que eso se pueda trabajar de otra manera, porque la confirmación del trabajo de Marcet, del grupo de Marcet con el PCC, se da desde la clandestinidad de Marcet. Entonces, ese tipo de cooperación entre mafias o cooperación entre grupos locales en Sudamérica, y la vinculación que hay con Europa, porque no tenemos que olvidar que estos grupos estaban proveyendo cocaína a Europa. La cocaína que ingresa a Europa es 100% americana, de la cual entre el 60 y el 80% manejaba por lo menos la mafia italiana, que es la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, con la cual también Marcet tendría vinculaciones. Entonces es importante que se trabaje con seriedad, y hay una línea que tiene que ser transversal en el trabajo que se haga, y es la línea anticorrupción. No puede funcionar cualquier lucha contra el crimen organizado, no puede funcionar si no hay un componente de anticorrupción que tiene que enviar un mensaje claro a todas los infiltrados, los que se jueguen de doble agente con el crimen organizado, los que entregan información, porque cuando el Estado lucha contra la criminalidad organizada, el que está enfrente ya sabe lo que va a hacer el bandido, el delincuente o el grupo criminal. Lo que no sabe es qué va a hacer el de al lado, que funge de policía, fiscal o juez, que en realidad está vendido al crimen organizado. Contra esos infiltrados es donde hay que poner mucho énfasis, y los mensajes tienen que llegar, tiene que haber castigo y no tiene que haber impunidad para estos órganos o miembros de las fuerzas de seguridad o del sistema de justicia que operan a favor de ellos. Con la captura del líder de esta organización criminal, ya se conocerían, por lo menos desde la investigación que se ha realizado en su país, ya se conocerían algunos otros nombres de posibles sucesores o personas que intenten levantar esta organización sin Marcet con ellos. Realmente nosotros tenemos en Paraguay privados de su libertad a los que operaban en su entorno inmediato. Los que estaban encima de Marcet es que no sabemos quiénes son todavía, pero que podría, si se ahondan en la información que todavía no está procesada, se podría determinar más información nueva de las vinculaciones que pudo haber tenido durante la clandestinidad. Pero no hay que dejar de considerar un aspecto importante, y les doy un ejemplo. Alexis González era un elemento importante dentro de la estructura de Marcet, como que la mano derecha de Marcet en materia de creación de empresas a través de las cuales se lavaba el dinero de la organización. Y esa persona, por ejemplo, se convirtió de pasar a ser un lavador de dinero a dirigir la logística del tráfico de cocaína internacional desde las cárceles aquí en Paraguay, incluyendo también el tráfico de armas. Acá hay investigaciones abiertas que arrojan esos resultados. Entonces no es suficiente con que vayan presos, sino que dentro del sistema tienen que estar incomunicados, o tiene que hacerse un verdadero trabajo de inteligencia para ver en qué están los que están privados de su libertad, ya sea aquí, en Uruguay, en Bolivia, en donde fuere, o en Estados Unidos. Así como usted mencionaba que Marcet tenía aparentemente influencia en las decisiones institucionales en su país, ¿cree que para él haya sido fácil realizar la misma actividad, la misma forma de operar con autoridades o dentro de instituciones en nuestro país, en Bolivia? A ver, nosotros tenemos el antecedente claro de un intento de captura en el cual él finalmente logró escaparse otra vez de Bolivia. Entonces, yo considero que es importante que Bolivia haga una investigación exhaustiva para ver si existió algún tipo de protección, porque finalmente otra vez es en Bolivia donde se lo captura. Vuelvo a decir, es una victoria contundente
del gobierno actual boliviano, eso hay que celebrar, pero la investigación tiene que ir para atrás y ver quiénes le dieron esta protección a Sebastián Marcet y cómo él pudo estar viviendo de una manera irregular, con un ingreso irregular a Bolivia, que después provoca propiamente su expulsión. En todo este tiempo, cómo pudo haber estado ahí en estas condiciones. Entonces es importante que la investigación abarque esa protección, si existió la protección y de quiénes venía esa protección. Cecilia, Sebastián Marcet ha sido expulsado de Bolivia. En algún momento de la mañana el ministro de Gobierno de Paraguay tenía la expectativa de que sea extraditado desde Bolivia a Paraguay. En ese escenario, ¿cuál cree usted que debe ser la expectativa en Paraguay en relación a Marcet? ¿Seguirá en Estados Unidos o en algún momento piensan que debe volver a Paraguay a afrontar los casos? Bueno, de hecho que el fiscal general del Estado se pronunció en cuanto a solicitar la extradición de Sebastián Marcet. Nosotros tenemos una orden de captura pendiente, vigente, de Sebastián Marcet, una orden de captura internacional a partir del caso Ultranza. Y también aquí hubo otras investigaciones de personas que habrían, miembros del sistema de justicia, que habrían colaborado para que Marcet se escape. Entonces, nosotros creemos que es saludable institucionalmente que en algún momento esa extradición se concrete, pero ya seguramente las negociaciones que se hagan a un nivel más alto, veremos si es que qué es lo que sucede con Sebastián Marcet en Estados Unidos para que eso continúe. Pero hasta el momento, el día de hoy, el fiscal general del Estado anunció que van a insistir con la extradición de Sebastián Marcet a Paraguay. Cecilia, muchas gracias por esta entrevista. Son datos que, por supuesto, importan mucho en la investigación que se lleva en nuestro país en el caso Marcet. Y vamos a estar atentos a lo que suceda también con las sugerencias que hacía del cuidado de fuentes y de todo lo referente a la seguridad y las posibles amenazas que puedan surgir. Ha sido muy amable. Que tenga buenas noches. Igualmente, que tengan buenas noches. Gracias. Conversando con nosotros la exministra de Justicia de Paraguay, Cecilia Pérez, con la gentileza de responder todas las consultas que tenemos desde Bolivia y evidentemente un trabajo en conjunto y un cruce de información que se tiene que haber registrado por parte de las autoridades de varios países, en este caso la búsqueda de Sebastián Marcet, que ahora ya está capturado y en manos de Estados Unidos. ¿Tufi? Pero más adelante vamos a estar, en realidad ya estamos aquí en el estudio de Bolivisión Santa Cruz con nuestros colegas Joaquín Luna y Ricardo Arias, porque ellos estuvieron desde la madrugada en los operativos, registraron primicialmente la noticia de la aprehensión de Sebastián Marcet y luego han cubierto inclusive los operativos hasta esta noche. Están aquí ya en el estudio Joaquín Luna y Ricardo Arias. Enseguida volvemos con ellos después de la pausa. Ustedes saben, pueden participar de Aquí en Vivo y es muy sencillo, solamente tienen que ingresar a nuestra página del Facebook, ingresar a la transmisión en vivo y listo. Y si les queda alguna otra duda, presten atención al siguiente video. Muchos nos escriben preguntando, ¿cómo puedo votar en las encuestas? Es facilísimo y acá te explico cómo interactuar en nuestra transmisión. Primero, entra a Facebook, busca nuestra página Aquí en Vivo e ingresa a nuestra transmisión. Podrás reconocer por el borde rojo que tiene nuestro perfil o por el botón de like que aparece. Una vez dentro, puedes votar por reacciones. Solo elige los emojis que aparecen en la pantalla según tu opción favorita y tu voto contará al instante. Pero también tenemos encuestas por comentarios. Esto funciona tanto en Facebook como en YouTube. Solo escribe la palabra exacta que aparece en la pantalla, tal cual, sin cambiar nada, y así nuestro sistema te reconocerá. Y listo, tu opinión se contabilizará y la mostraremos en nuestra pantalla. Te esperamos todas las noches desde las 22:30 en nuestra transmisión de Aquí en Vivo. Bueno, Gerardo, vamos a retomar el tema de la jornada. La captura de Sebastián Marcet y de la cobertura que hemos tenido nosotros como Casa Televisiva. Desde muy temprano, nuestros equipos de prensa en Santa Cruz y Tufi está precisamente con dos de nuestros periodistas. Sabemos que es un equipo bastante grande, sin embargo, ellos han estado dando los reportes y queremos conocer algunos otros detalles del trabajo que se ha realizado, Tufi. Sí, Gerardo, porque Sebastián Marcet oficialmente fue
detenido a las 3 de la mañana con 13 minutos, está registrado en la cámara. Y a las 4:45, nuestro compañero Ricardo Arias recibió una llamada diciéndole, hay un operativo, ¿de qué? Marcet, pero él nos lo va a contar luego. Joaquín Luna a las 5:30 también ya estaba levantado para cubrir. ¿Qué pasó, Ricardo, a partir de ese momento? 4:45. Buenas noches, Tufí, y a todo el público en general. Sí, es precisamente esa hora cuando recibimos esta primera llamada, limitándonos a decir de que hay un operativo dentro del caso Marcet. De manera inmediata nos alistamos, llegamos al canal, tomamos el equipo y nos trasladamos luego de haber recibido también la coordenada de este mega operativo policial donde participaron oficiales de diferentes unidades, efectivos de inteligencia, del CEIP, del DASI, y finalmente luego llegan ya personal de tránsito para poder cooperar con el tránsito vehicular, porque fue 1 kilómetro aproximadamente donde se corta el acceso a estos inmuebles. Estamos hablando de aproximadamente 10 cuadras, bastante número policial, nunca había visto un despliegue. Esto es Villarrosario. Correcto, estamos hablando del inmueble número 1, por decirlo así, en la zona de Las Palmas, más precisamente lo que es la parte de atrás del mercado antiguo Abasto. Ya cuando logramos llegar a esta zona, vemos ya el despliegue policial, carros antimotines, fuertemente custodiados los efectivos de la policía para poder acordonar principalmente ese escenario, este inmueble donde finalmente se logra capturar a 4 personas. Estamos hablando de 2 de nacionalidad venezolana, un colombiano y una mujer que sería de nacionalidad uruguayo, quien sería familiar de Sebastián Marcet. Y de manera simultánea interviene otro operativo donde sería el inmueble donde se encontraba Sebastián Marcet. Es ahí donde la policía logra capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet y de manera inmediata fueron cuestión de minutos donde proceden a trasladarlo en un importante contingente policial hasta el aeropuerto Viru para que luego finalmente pueda ser expulsado del país, entregado primeramente a la DEA y que en esta aeronave pueda ser trasladado hasta los Estados Unidos. ¿Qué es lo que vio Ricardo en esos primeros minutos? ¿Había caravanas de vehículos? ¿Qué es lo que vio a las 4:45, un poquito más? Fuimos los primeros en llegar como medio de comunicación, salimos en vivo a las 6 de la mañana para nuestro programa de la revista, pudimos informar y demostrar toda la información en este lugar. En ese momento ya la policía seguía llegando al lugar, las 10 cuadras estaban cerradas, llegaron también los efectivos de la policía con los canes para poder detectar algún tipo de sustancias controladas. Ya cuando logramos acercarnos más al inmueble, porque era difícil el acceso, pudimos ver que había una mesa grande llena de armamento de grueso calibre y eso obviamente también pudimos ver la presencia del fiscal de sustancias controladas, el doctor Julio César Porras. Ahora, Joaquín Luna, además de haber cubierto hoy día, ha visto todo el proceso del caso Marcet. ¿Cómo llegamos hasta aquí, Joaquín? ¿Y qué viene en relación a los casos, a las propias demandas, juicios contra Sebastián Marcet? El fiscal general manifestó de que hay 6 procesos judiciales contra Sebastián Marcet. 4 se encuentran en el departamento de Santa Cruz, 1 en el Beni y otro nos dio a entender de que se encuentra en la ciudad de La Paz. Ese último dato no lo hemos podido corroborar, pero sí los 4 procesos judiciales que están en nuestro departamento por legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de sustancias controladas, falsedad material ideológica y secuestro en relación a los policías de inteligencia que intentaron detener a Sebastián Marcet el 29 de julio del año 2023 por la zona norte de la ciudad, donde fueron abatidos, o mejor dicho, fueron enfrentados, resistidos por los guardaespaldas, realizando disparos por arma de fuego, incluso llegaron a privar de libertad a 2 elementos. A raíz de ese caso es que se destapan los otros hechos que le he mencionado y ahora hay una nueva investigación contra los 2 ciudadanos venezolanos, el colombiano y la ciudadana uruguaya, por el delito de tráfico de armas, asociación delictuosa y organización criminal. ¿Qué va a pasar ahora con Sebastián Marcet, que fue extraditado de Bolivia a los Estados Unidos? Es muy probable de que al tener al principal acusado en otro país siendo juzgado, es muy probable de que eso quede prácticamente en la nada. Pero los familiares que en su momento fueron imputados, fueron procesados por los delitos mencionados, nos sorprendió hoy en las indagaciones periodísticas, nos sorprendió de que la Fiscalía haya emitido sobreseimiento, es decir, no encontraron indicios, no encontraron evidencias, pruebas para seguir con la investigación y cerrar las indagaciones, el proceso penal contra los familiares. Me refiero a la esposa, a los cuñados
a los familiares, hermanos y hermanas de Sebastián Marcet, que han quedado favorecidos con este sobreseimiento que emitió la Fiscalía en los juzgados de la capital cruceña. Muy bien, Ricardo. Joaquín, más de 15 horas de trabajo periodístico y todavía se continúa cubriendo porque han seguido los operativos, Luciana. Si es tu fin, nosotros vamos a conversar también y ir ampliando un poquito la información respecto a la cobertura periodística, no solo con la excelencia que realizamos en nuestra casa televisiva en Bolivia, sino también desde Paraguay con José Ignacio Megarejo. Él es periodista, que va a contarnos también cómo se ha asumido la noticia y la información y la reacción inmediata de las autoridades en su país. Qué gusto saludarte, buenas noches. Un gusto para mí también, buenas noches para toda la audiencia. Y fue realmente un gran impacto, una noticia de impacto que no afectó solamente a las autoridades locales, sino también al ciudadano en general, porque siempre estamos pendientes siempre estuvimos pendientes de cuáles eran las novedades con respecto a Sebastián Marcet. Las primeras reacciones tuvimos por parte del encargado de la Secretaría o del ministro secretario de la SENAT, Secretaría que le combate el tráfico de drogas. Y básicamente llegó la información, se dio a conocer, mencionó que se confirma la captura de Marcet, él mismo comenta que tenía causas pendientes con diferentes países y extraditado al Estados Unidos. Luego pasaron las horas, fue el traslado, fue extraditado a los Estados Unidos y ya el ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que no se va a estar insistiendo en la extradición al Paraguay porque se tiene una colaboración con los Estados Unidos. Sí van a tratar de conseguir la mayor información posible, ya que sigue teniendo causas pendientes en Paraguay. Recordemos, como mencionó la ex ministra de Justicia, Cecilia Pérez, tiene causas pendientes con respecto a la investigación de a ultranza que se inició en el año 2022. Por otra parte, el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, fue tajante. Mencionó tenga que caer o que caiga que caer, esto haciendo alusión a la carta que en su momento Sebastián Marcet hizo pública, donde mencionó que no tiene miedo, pero deberían tener miedo muchas otras autoridades de nuestro país. Y entonces, haciendo mención a esto, el presidente del Congreso fue tajante, que esperan informaciones de los Estados Unidos, si hay involucrados, que caigan los involucrados, y justamente uno de estos involucrados o presuntos involucrados es el senador nacional Erico Galeano, quien, recordemos, fue condenado sin ejecución de la condena aún, pero condenado a 13 años de cárcel por lavado de activos, asociación criminal y estar asociado justamente a las causas correspondientes a Sebastián Marcet. En este punto, haciendo un paréntesis, lo que se pueda mencionar, lo que se pueda investigar o recolectar en cuanto a informaciones en los Estados Unidos podría ser definitorio para el futuro del aún senador quien pidió permiso sin goce de sueldo, pero aún no se ha concretado la expulsión de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores de nuestro Congreso Nacional. Otro que se pronunció, pero de manera más tenue, a través de sus cuentas de redes sociales, o más exactamente de su cuenta de X, fue el propio presidente de la República, Santiago Peña, quien admiró, resaltó el trabajo realizado en Bolivia, quien básicamente tildó como admirable este operativo y destacó que sin un disparo se haya podido capturar a la persona más buscada en Paraguay y una de las más buscadas por la DEA a nivel global. Entonces se celebra que se haya podido capturar a Sebastián Marcet. Recordemos que ingresó en 2018 al Paraguay, en 2022 tomó notoriedad con la investigación a ultranza y uno de los hechos, aparte de lo que es el tráfico de cocaína, se habla de entre 16 y 21 toneladas de cocaína a Europa, es el caso de Marcelo Pecci, el fiscal anticorrupción que, recordemos, perdió la vida luego de estar iniciando la investigación con respecto a ultranza, y se presume que Sebastián Marcet podría estar vinculado como autor intelectual. Entonces, el cruce constante de información entre los Estados Unidos y el Paraguay va a ser fundamental para tratar de llegar a otros elementos, a otros protagonistas, porque hasta ahora el único condenado es el propio senador Erico Galeano. Hay otros procesados privados de libertad como Miguel Ángel Ifrán alias Tío Rico, quien sostuvo el esquema de lavado de activos. Está también su pareja, Yanina García Troche, quien está vinculada por lavado de activos, pero no hay una confirmación total. Así que la información que puedan tener de los Estados Unidos para nuestras autoridades van a ser fundamentales para avanzar en la investigación que tiene
que ver con Sebastián Marcet. José Ignacio, de todas estas personas que ibas mencionando, ¿en su totalidad formaban parte de la gestión pasada de gobierno o en la actual gestión también hay algunos nombres que están saliendo a la luz? El actual senador nacional, Erico Galeano, quien recordemos fue dirigente del Club Deportivo Capiatá, club de intermedia en su momento, que tuvo vinculación directa, según se pudo investigar, con Sebastián Marcet. Recordemos que en el 2021 Sebastián Marcet ingresa como futbolista o ficha como futbolista del plantel del Club Deportivo Capiatá. Se habla de que pagó una suma de $10.000 para poseer la camiseta número 10. Llegó a jugar 6 partidos profesionales. Quien estaba al frente de este club es nuestro senador nacional con permiso, sin goce de sueldo, pero condenado. Hasta ahora se está aguardando para que se aplique, se dé la ejecución. No hay otro avance, vamos a estar pendientes de lo que decida la justicia estadounidense, fue básicamente el mensaje, pero hasta el momento no se tomó una nueva determinación más que estar siguiendo todo lo que es el proceso de Marcet en los Estados Unidos. Por parte de Yanina García Troche, pareja de Marcet, tenemos que recordar que en febrero de este año ella fue trasladada hasta el penal de máxima seguridad de Emboscada, donde se dio el traslado luego de un tiempo estar privada de libertad en la cárcel militar de Viñascue. En el lugar, recordemos que estuvo privada de libertad desde el 2025, tras lo que fue el pedido de extradición desde España a nuestro país en 2024. En la cárcel de Viñascue tuvo una serie de situaciones. Se encontraron elementos que básicamente daban a entender que Yanina tenía comunicación directa con Marcet. Se encontró, por ejemplo, un chip móvil, se encontraron cargadores, y las especulaciones que van saliendo, pero que aún no se van confirmando, es que justamente una de estas posibles comunicaciones con Sebastián Marcet pudo haber influido en lo que fue el rastreo para llegar hasta él, en donde se dio la detención, recordemos, en la madrugada de ayer ya, aquí en Paraguay al menos. Y ella sigue privada de libertad porque la causa que ella tiene, o la causa que se está investigando, es por lavado de activos, ya que tenemos que tener en cuenta que Sebastián Marcet, o más bien Yanina García Troche, tenía en Paraguay una empresa como fachada, se presume, que es una playa de venta de vehículos de nombre Total Cars. Esta firma se presentó, ni bien ellos llegaron al país, 2018, se habla de que se presentaron con un ingreso de 1.000 millones de guaraníes, y el 75% de esta suma de 1.000 millones correspondería o pertenecería en su momento, según se mencionó, a Yanina García Troche. Es por eso que se tiene en la investigación la presunción de que fue la misma la que se encargaba de montar estructuras empresariales en nuestro país para el lavado de activos, y es por eso que ella va a seguir recluida en torno a avance la investigación. Pero pieza clave ahora, con la detención de Sebastián Marcet, se va a poder determinar cuáles son las implicancias, las responsabilidades, y si hay otras autoridades que estén relacionadas a este esquema de lavado de activos y también de tráfico de sustancias de cocaína a Europa a través de la red hidrovía. Entonces son fundamentales los puntos en cuanto a la comunicación, van a ser fundamentales para tener un avance más exacto sobre este proceso investigativo. Estamos conversando con José Ignacio Melgarejo, periodista de Paraguay, y también con nuestro equipo de prensa que ha estado desde muy temprano realizando la cobertura respectiva. Joaquín, Ricardo, por favor, ¿qué detalles nuevos se conocen dentro del avance de las investigaciones, entendiendo que hoy han continuado diferentes operativos y allanamientos? Sí, hay que dejar en claro primeramente de que estos dos operativos en estos dos inmuebles, primeramente se captura a estas 4 personas y de manera simultánea se lo captura a Sebastián Marcet. Ahora, hay que ver qué es lo que vaya a ocurrir el día de mañana, porque estas 4 personas se encuentran en calidad de arrestadas en dependencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y será precisamente el Ministerio Público quien el día de mañana vaya a imputar a estas 4 personas y ver los delitos que vaya a presentar justamente
precisamente la Fiscalía para ver qué procede de aquí en adelante y fijar hora y fecha para la respectiva medida de su audiencia cautelar. Pero también hay que mencionar algo muy importante, Tufi, de que hace 2 horas aproximadamente llegamos nuevamente hasta el lugar, hasta el inmueble donde se capturó a Sebastián Marcet y se encuentra totalmente vacía, no se encuentra presentada, pero sí han dejado las luces encendidas de este inmueble. Hay operativo en el municipio de Guarne. Se intervino el aeródromo Coloradillo, donde el año pasado, en septiembre, hubo un enfrentamiento, a decir de los vecinos, entre narcotraficantes y policía. Este operativo se realizó en la búsqueda de un ciudadano boliviano, un abogado que desapareció hasta la fecha, y hoy volvieron nuevamente los policías y los fiscales que están investigando este caso de tráfico de armas. Intervienen y secuestraron 11 avionetas en este aeródromo, que no es la primera vez que se hace esta intervención. También el año 2023 se realizó una investigación por el tema de tráfico de drogas, se devolvieron las aeronaves, se realizaron los microaspirados, dieron negativo, y bueno, de esa forma se están incrementando más operativos, que no fue el único. También en las colinas del Urubó se realizaron otras intervenciones. Ahora, Joaquín, el ministro de Gobierno decía hoy que Sebastián Marcet no salió de Bolivia desde que se descubrió que estaba aquí. En ese sentido, hay la pregunta, ¿hubo una red de encubrimiento aquí y quiénes podrían ser? Esto me trae recuerdos al caso de Pedro Montenegro. No sé si usted se acuerda cuando la Fiscalía y la Policía activó investigaciones contra coroneles, magistrados, jueces y políticos que protegieron a este hombre que en ese momento era considerado como un capo del narcotráfico. De la misma forma, hoy le preguntamos al fiscal general si se va a activar una investigación para identificar quiénes protegieron, encubrieron a Sebastián Marcet para que no sea habido o para que él tome sus recaudos y ser alertado para que se dé a la fuga, como sucedió el 29 de julio del año 2023. Sin duda alguna, estas personas que han protegido forman parte de esta organización y más aún, teniendo un fortalecimiento de su red financiera que le permite seguir en movimiento en este negocio ilícito del narcotráfico. Joaquín, tenemos cuadros de los casos y los vamos a ir detallando a continuación para entender todo este proceso. Cuéntenos, por favor. Una indagación periodística que hemos realizado durante la mañana y la tarde, visitando ciertas instituciones del sistema judicial. Ahí vemos, por ejemplo, los procesos judiciales contra Sebastián Marcet. El primero fue el caso de secuestro, porque durante la búsqueda de Sebastián Marcet, el 29 de julio del año 2023, los guardaespaldas resistieron a la policía realizando disparos, redujeron a 2 agentes de inteligencia, los secuestraron por algunas horas y los dejaron heridos. Ese caso está prácticamente en acusación. Los imputados, Sebastián Marcet, hay jugadores, exjugadores, están parte del cuerpo de seguridad que fue en ese momento guardaespaldas del narcotraficante uruguayo, los querellantes, el Ministerio Público, el Comando Nacional de la Policía. Tenemos otro caso, tráfico de droga, querellante de la Fiscalía, los imputados Sebastián Marcet, se encuentra Mauro García Troche, que es el cuñado, Diego Nicolás Marcet Alba, el hermano, Erlan Ibar García López es el socio, más conocido como alias El Colla, Yanina García Troche, que es la esposa, Jimena Caterine Marcet Cabrera y otros son los imputados en este caso de tráfico de droga. No es el único proceso judicial, existen otros. Ahí vemos el caso de legitimación de ganancias ilícitas, que fue denunciado el 1 de agosto del año 2023, los querellantes de la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y otros. El imputado principal, Sebastián Marcet y su familia. No es el único, tenemos otro proceso judicial contra Sebastián Marcet que está registrado en el sistema judicial de nuestro país. Es el caso de falsedad material e ideológica en relación a los documentos que fueron fraguados para que Sebastián Marcet se haga pasar por otra identidad, de la misma forma sucedió con sus familiares. Fecha de la denuncia, 2 de agosto del año 2023, los querellantes, la Fiscalía, el CEGIP, Migración, Ceresi y otros. Los imputados, Sebastián Marcet, Yanina García Troche, que es la esposa, y otros familiares. De estos 4 casos de
procesos judiciales que están registrados en el sistema judicial de nuestro departamento, hay algo que nos llamó la atención. Los casos, el sobreseimiento que emitió la Fiscalía en favor de los familiares, en el caso de legitimación de ganancias ilícitas, fueron favorecidos Jimena Caterine Marcet Cabrera, que es la hermana, Mauro García Troche, que es el cuñado, Diego Nicolás Alba Marcet, que es el primo, Sebastián Alberto Rossi, Ademar Cheneibo Araúz, Yanina García Troche, que es la esposa. Los familiares de Sebastián Marcet favorecidos con un recurso de sobreseimiento que fue emitido por la Fiscalía para que ya no continúe el proceso de persecución penal contra el entorno más cercano de Sebastián Marcet. Pero no es el único caso donde hay sobreseimiento. Le vamos a mostrar el siguiente caso. La familia de Sebastián Marcet fue favorecida con sobreseimiento en el caso de tráfico de droga. En este hecho fue favorecida Jimena Caterine Marcet Cabrera, que es la hermana. Este es el último cuadro. Bien, y vamos a aprovechar para hacerle una última consulta a José Ignacio en Paraguay. José Ignacio, a manera de despedida, ¿han estado cruzando ustedes como equipo periodístico, han estado cruzando datos con colegas de otros países donde también hay procesos contra Marcet para ver cuán activa está su organización en esos países? Y lo último que se mencionó fue la conexión que tiene con grupos criminales como el PCC, Primer Comando de la Capital de Brasil, también otras fuerzas, pero es donde con el PCC donde cobra mayor fuerza. Es por eso que aquí en Paraguay el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, ya dispuso reforzar la seguridad del penal ubicado en la ciudad de Emboscada, donde se encuentra Yanina García Troche. El temor que existe ahora es que se den represalias, que se den ataques en el lugar, entonces la seguridad se está reforzando y es en torno al perímetro del penal de Emboscada, donde se encuentra Yanina García Troche. Otros nexos se maneja, el propio ministro del Interior, Enrique Riera, mencionó que hay nexos con Uruguay, nexos con el Brasil, con Europa, con Italia, pero no hay hechos confirmados. Más bien se habla del nexo con el Primer Comando de la Capital y por la cercanía, por el peso que tiene nuestro país, también ya por lo reconocido que es este grupo terrorista, ya denominado terrorista también aquí en Paraguay, es que se está reforzando la seguridad en la zona de la penitenciaría de Emboscada y también es estar investigando otros puntos claves. Justamente en esta penitenciaría de Emboscadas donde se encuentran los principales actores que estuvieron relacionados a Sebastián Marcet. La pareja, Yanina García Troche, Miguel Ángel Ifrán, alias Tío Rico, quien fue su socio en todo lo que es esquema, sigue privado de libertad, sigue en el proceso judicial y otras personas relacionadas, pero sobre el esquema, lo que es el trabajo con fuerzas exteriores terroristas, más se habla del contacto que tiene con el PCC y con el grupo de Italia también, un grupo terrorista, un grupo criminal más bien de Italia, que es con quienes estuvo teniendo más nexo. Por eso se está trabajando en la seguridad nacional. Bien, perfecto. José Ignacio, ha sido valioso tu testimonio, la investigación que han ido realizando en tu país. Gracias por este contacto y será hasta otra oportunidad. Hasta otro momento. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pero la de hoy ha sido una jornada extraordinaria, intensa en el ámbito periodístico, una experiencia ya más de 15 horas. Ricardo Arias comenzó a las 4:45 y estaban aquí. Por supuesto que importante cobertura, Ricardo, en la experiencia periodística. Correcto, Tufi, realmente ha sido una jornada muy extraordinaria de primeras horas de esta jornada, pero justamente este es el celo periodístico. De primera mano hemos podido llegar al lugar y poder informar todo lo ocurrido sobre la captura de Sebastián Marcet para que toda la población pueda estar atenta al desarrollo del trabajo que la policía ha llevado adelante. Y obviamente se hablaba mucho de que Sebastián Marcet estaba fuera del país, pero realmente no fue así. Sebastián Marcet nunca salió de Bolivia.
se lo ha capturado en Bolivia. Quizás se esperaba que esta medida hubiera ocurrido en otro país, pero se ha dado en Bolivia y esta detención, esta captura ha dado la vuelta a nivel mundial. Lo mismo, Joaquín, comenzó a las 5:30 hoy el trabajo y sigue acá. Experiencia periodística intensa pero importante. Una vez más hemos sido testigos de las historias que se escriben en nuestro país. Cayó el capo de capo, no era cualquier narcotraficante, le decían el 10 porque sabía moverse perfectamente cuando la policía lo acorralaba en las colinas del Urubó. Incluso los efectivos tenían que retroceder porque si no eran cambiados de destino. Un ciudadano uruguayo buscado en diferentes países, y Bolivia o la policía boliviana hizo el gran esfuerzo y de manera prolija en detener al capo de capo, a Sebastián Marcet, y seguramente este logro se tiene que replicar también en la investigación de quienes protegieron, encubrieron y alertaron a Sebastián Marcet para que burle durante varios años al sistema de seguridad policial. Felicidades al equipo de Bolivisión, por supuesto, a ambos. Y Ricardo, felicidades por el trabajo desde tempranito. No, gracias a tu fin, y la jornada todavía continúa el día de mañana. Así sigue, porque así es esto del periodismo. Tiene que estar pendientes de los grandes casos y de todos. Pero hoy jornada extraordinaria en este viernes 13, Luciana, Gerardo. Así ha sido, Tufi. Gracias a nuestra casa televisiva por todo el esfuerzo y a nuestros equipos de prensa. Hacemos una pausa luego de esta gran cobertura y entrevistas. Ya volvemos. Bueno, es viernes, pero no es un viernes cualquiera. Es viernes 13 de marzo y vaya que hemos tenido acontecimientos de diferentes ámbitos. Pero dentro de lo paranormal hay explicaciones, portales que se abren y de repente algunas apariciones. Los expertos para que nos lo digan todo. Danico, Jones, bienvenidos. Siempre es un gusto, Luciana, mucho más en un viernes 13. Me imagino. Un viernes tétrico. Me imagino, claro que sí. Hola, Danico. ¿Cómo está, Luciana? Muchas gracias. Aquí otra vez presentando los casos más terribles y más paranormales, ¿no? ¿Qué suele pasar un viernes 13? De todo en el sentido de que mucha gente lo ha atribuido a la triscaidecafobia, es decir, al miedo al número 13, porque dicen que es un número maldito, un número de mala suerte, un número de mal presagio. Esto por el tema de los caballeros templarios, que también se ha conocido en muchas oportunidades, pero es asociado con la mala suerte como tal. No es de que pasa algo malo por ser viernes 13, sino que el temor a este número ha hecho que se crea más en supersticiones. En hoteles, en aviones. En cines. Se obvia el número 13. Sí, en cines no hay asiento 13. El 13 es el número maldito del tarot. Entonces siempre será catalogado como algo nefasto. Y nadie quiere el número 13 por nada, porque lo atribuyen como malo, pero no es tanto así, sino la cultura popular lo socializó como negativo, pero las supersticiones se dan en cualquier momento del año. Claro, ¿no? Danico, nos han traído un material, me parece, sí, en un hospital, algo así. Sí, en una casa de reposo. Casa de reposo. En Mayasa, es para adultos mayores. Y nos comentaban que en este lugar donde estamos viendo las imágenes igual, es donde pasa un montón de situaciones extrañas que tiene que ver con los profesionales en salud que trabajan ahí. ¿Lo vemos? Claro. ¿Me lo cuentas? Claro. Vamos a ver este material. A ver, me voy a entrar un poco aquí para ver. ¿Sí?
Ya, estoy aquí viendo que se ha caído. Puta. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Mira, a ver. ¿Qué fue eso, hermano? Me botaron una bolsa. Espera, voy a salir del lugar. ¿Qué sonó? ¿Escuchaste lo que sonó? Sí. Me botaron una bolsa, mira. ¿Eso lo botaron de ahí? Sí, porque... A ver, vamos a revisar la grabación. Yo te alcancé a grabar algo. O sea, la vimos esa bolsa, estaba quieta, no había ningún tipo de movimiento. Tú no golpeaste nada como para que esa bolsa caiga. Para ¿O nada. es que sentiste que realmente te la aventaron? Porque yo estoy entrando al lugar, escuchamos un ruido antes y ahí cuando me puse a grabar, estábamos con Jones haciendo la investigación y a punto de hacer un ritual. Cuando yo fui a ese lugar a ver qué es ese ruido, investigar, y en ese momento no escuché las psicofonías que me dijeron hola y una ¿a dónde estás yendo? Y luego otra voz que dice zombie, que eso ya sale del contexto. Imperceptible, pero, ¿no? Sí, imperceptibles, eso en postproducción lo encontré. Pero cuando entré al lugar, era justamente donde una de las profesionales en salud nos comentó que le habían lanzado pañales, bolsas de pañales, que siempre pasa eso. Y yo entré a ese lugar y yo soy derecho, entonces estaba agarrando mi cámara con la mano derecha. Y estaba estabilizando todavía, como mi cámara no tiene Steadicam, entonces estaba filmando todo lo que podía para ver qué es, como para documentar. Y cuando me llama Jones para hacer el ritual, estoy saliendo y en eso nomás siento la bolsa, como si algo me empujara y me mueve la mano. Entonces, claro, no es que la bolsa simplemente se cayó y se deslizó, o sea, sí, se lanzó con fuerza para que te llegue, porque tú no estabas cerca de esas bolsas. Exacto, porque es una bolsa larga. Estamos hablando por lo menos de unos 80 centímetros que mide la bolsa. Y eso me lo arrojaron. Y estaba bastante apoyada, como vemos en las imágenes. Estaba estable la bolsa, no había cómo se caiga. Y justo en el lugar donde te habían contado que eso suele pasar. Exacto. Y eso fue una de las experiencias más interesantes. Lo interesante de un lugar como este, que es una casa de reposo, sabemos que hay adultos mayores. Gente que a diario muere por diferentes circunstancias, dolor, sufrimiento. Eso asocia tal vez quizá con las presencias. Entonces, en ese sentido, quizá le molestó la presencia de Danico y por eso es que es factible que de alguna manera nos atacan. Él, como pudiste apreciar, se escuchaban ciertas voces imperceptibles que en postproducción ya se las pudo detectar, pero entra a este lugar, escucha que yo le estoy llamando para hacer el ritual y de la nada le arrojan la bolsa de pañales, un fenómeno poltergeist. Este fenómeno poltergeist es el movimiento brusco de cosas. Eso solamente, según la escatología, se da cuando el ente en vida tenía mal carácter, muy propio de adultos mayores, sin hacer apología. Qué interesante. Pero la mayoría sí. Ahora, en el histórico que podemos ver del lugar donde nos encontrábamos, es un lugar donde hacen fisioterapia a los adultos mayores e incluso cuando alguno de ellos tristemente fallece, lo velan en una de las camillas que tienen en ese lugar. Tienen 3 camillas acomodadas, pero lo ponen ahí hasta que venga los de la funeraria y los familiares y lo recojan al salón velatorio. Entonces pasa un buen tiempo en ese lugar y por eso también tienen de noche mucho cuidado de entrar a ese lugar. Y en ese preciso lugar donde están los pañales es donde denuncian que siempre les arrojan pañales. Es muy interesante lo que nos muestran y Jones y Danico han traído otro material que lo vamos a dejar en pausa, por favor, por el tiempo, porque queremos mostrárselo la próxima semana. Ellos han estado atentos a estas nuevas circunstancias que aparecen y se fueron hasta Depcoca, pero los resultados la próxima semana. ¿De acuerdo? Claro que sí. Claro que sí. Gracias, Jones. Danico, como siempre, un placer. Muchas gracias. Siempre es un gusto, Lucía. Será hasta la próxima. Siempre es un terror tenerlos aquí, pero gusto. Gracias por estar con nosotros. Y vaya que ha sido una jornada con muchísimo movimiento y nosotros nos hemos encargado de poder llevarle toda la información a detalle y con la responsabilidad que siempre caracteriza a la red Bolivisión. Les deseamos un excelente fin de semana. Por favor, hay pronóstico de lluvias, así que tome las previsiones respectivas y va a realizar diferentes actividades en casa o además en exteriores y por último no esté cerca de las riberas de los ríos. Gracias por estar con nosotros junto a la señal de la red Bolivisión. Los esperamos con toda información y el análisis a detalle, como siempre, aquí en vivo. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.